En Propuesta Semanal tenemos el tipo de invitado que a mí me gusta. Joven, brillante, él es graduado de Mercadotecnia, es experto en seguridad social, maneja relaciones públicas, es comunicador, fue candidato a diputado y por poquito sale por la fuerza del pueblo, pero el método de Hong es un método criminal. Y ha estado en el programa anteriormente, lo tenemos por ahora por segunda vez y tenemos el compromiso de llevarlo muy pronto al Telematutino 11. Joel Rodríguez, bienvenido al programa. Para mí es un honor, don Ramón, estar aquí con su audiencia, que yo entiendo que como el buen vino, a través de los años, se fortalece más y se pone mejor. Sí. Gracias al Señor tenemos una buena audiencia a esta hora, que estamos compitiendo con otros programas y con otros tipos de programas. Lo primero son las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas y que ya los amables televidentes a esta hora de la mañana Muy ya amable, gracias. Tomaron esta marca país. Gracias, Kenia. Salud. Joel, recientemente tú diste una rueda de prensa que dejó la pista caliente en relación al tema de Senasa, que es un tema que ha conmovido, que ha indignado, porque la corrupción indigna, pero cuando la corrupción es en la salud de los más pobres, obviamente ahí se pasaron todos los niveles. Y tú ahí abordaste facetas, afortunadamente en las redes yo vi parte de las declaraciones, tú tocaste facetas de lo que pasó en Senasa que los medios no lo han tocado. Los medios que a veces son un poquito más cuidadosos. Básicamente, ¿qué tú planteaste en esa rueda de prensa? Los medios de comunicación en ocasiones son conservadores. Sí. Hay que entenderlo. Para ser indulgente. Hay que entenderlo. Pero mire, yo pienso que el Seguro Nacional de Salud Senasa es un buque insignia del sistema dominicano de la seguridad social. Tras 24 años que tiene la seguridad social, uno de los mayores, por no decir el mejor dentro de todas las instituciones que maneja la seguridad social, es el Senasa. ¿Y por qué, Joel? Bueno, es que el Senasa tiene bajo sus hombros a los más necesitados, los humildes, bajo el régimen subsidiado, pero también tiene el régimen contributivo. Es la única ARS que maneja el régimen subsidiado y el contributivo, y que también tiene la potestad o la autorización mediante la Ley de Seguridad Social de implementar el régimen contributivo subsidiado, que al parecer no hay voluntad política de este gobierno de implementarlo. Es por esto que hace unos meses el presidente Luis Abinader, en una de las alocuciones en la semanal, denota el Senasa, yo entiendo que mal asesorado, porque de buenas intenciones entiendo que él está, y manifiesta que el Senasa ahora, en estos últimos 5 años que él maneja el destino público de la nación, es que Senasa tenía una visión diferente de país. Pero tú me permites, Joel, esa es una característica de gobierno. En todas las áreas, ellos, en la estabilidad, en la construcción, ellos están haciendo historia. Es un discurso que penosamente... Que no había nada hasta el 20, y del 20 en adelante que hay país. Es un discurso que penosamente hierra, y que ahí está Google, inclusive, para que... Como decía el presidente. Claro, como él mismo citó, que te puede edificar de cómo andaban los números antes y ahora. Entonces, esa denotación del Senasa, querer mancillar los años de gloria que tuvo esa institución, que estaba liderada por el Partido de la Liberación Dominicana, y que tuvo unos años de gloria para el país, para la clase más vulnerable. Yo siempre decía que era la mejor ARS. Y penosamente, entonces se destapa este proceso donde se violaron todos los protocolos. No solamente los implicados, que la medida de los jueces les ratificaron cárcel, sino que también hay otros sectores involucrados. Otros sectores porque no es posible que un dolo de esta magnitud, de más de 15.900 millones de pesos, fueran en una oficina que se orquestara.
Y yo decía en la rueda de prensa y llamaba al Ministerio Público a una investigación profunda para que las UNAPs, las clínicas privadas, la red de farmacias, los laboratorios, que le ha ido muy bien a esos sectores últimamente. Aquí hay empresas privadas que no aguantan una auditoría visual, don Ramón. Y qué bueno que le esté yendo bien. Qué bueno, eso beneficia al país a través de los impuestos que una empresa privada paga al Estado Dominicano. Ahora bien, hay que ser equitativo, y más en un sistema dominicano de seguridad social que ya está más longevo, tiene 24 años, y sin embargo hay cosas que aún están en pañales. Entonces significa que parece que un grupo reducido por ejemplo, de farmacias eran las beneficiadas con el tema de las compras de medicamentos. Mire, si bien es cierto que en los últimos años una de las instituciones que se ven más afectadas es la institución de medicamentos de alto costo, que no ha servido nunca más, una institución que era tan eficiente, con un programa, que ahí estaba una doctora que falleció inclusive de una enfermedad catastrófica, sí. Apellido Vázquez. La doctora Vázquez, que yo le conocí por una relación primaria que tenía con el doctor César Mella y nosotros, y fui a hacer una investigación allí, y lo que yo me llevé fue una sorpresa de tanta eficiencia que tenía esa profesional, no política, una técnica. Entonces, evidentemente, se ha politizado los puestos públicos técnicos del Estado, y yo creo que más que eso es lo que ha llevado a una debacle financiera, y no solamente las farmacias. Aquí hay que investigar los demás, las unidades de atención primaria, que ahí es que está un gran fuerte de dolo. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimos centros que usted sale y da una vuelta en la ciudad capitalina y usted ve centros que no va nadie. ¿Cómo se mantiene? Hasta clínicas dentales. Pero claro, la red de farmacia, porque las farmacias, el medicamento, es que lo que la gente más consume en primer orden para prevención y promoción de la salud. Y evidentemente todos estos sectores deben ser investigados. Porque hasta ahora lo que hay un par de empresarios. Exactamente. Que están hasta en su casa. Exacto. Entonces, no es cierto que esos 15.000 millones de pesos desaparecieron solamente con estos señores que están ahí ahora mismo en la cárcel, con una medida nuevamente ratificada. Y nosotros pensamos que, sin importar que ahora haya salido otro escándalo más, pero vamos a volver a esa parte, porque en el caso del servicio de Senasa, el propio expediente habla que el incumbente señalaba que este dinero es para la reelección. Eso como que ha pasado desapercibido, no se ha tocado. Yo creo que es cierto. Eso es un tema que la clase política debe evaluar. Yo pienso que este tipo de... Eso hay que profundizar las investigaciones, porque si tú dices que tú diste un dinero para la reelección, evidentemente tú tienes que mostrar documentación y quién recibió ese dinero. De hecho, el fenecido Ramón Alburquerque, inclusive públicamente, tuvo el carácter de decir cuánto le entregó a cada senador que ganó las elecciones, que fue más de 500 millones de pesos. Entonces, evidentemente, yo considero que este país debe analizarse, porque es un país que está sumergido en la pobreza, sumergido en la falta de valores y sumergido en tantas necesidades básicas que nuevamente le estamos observando, como el tema de la energía eléctrica, el tema del colapso de la salud, cómo colapsa Senasa financieramente, que tienen que tocar los fondos del IDOPRIL, del Instituto Dominicano de Riesgos Laborales, para fortalecer las finanzas de Senasa, que no está mal, pero también le fortalecieron administradoras de riesgo de salud privadas, que eso no tiene parangón. O sea, yo pienso que estamos en una situación de análisis profundo para que la República Dominicana se pueda mantener en paz, en libertad y bajo el ejercicio de la democracia, de la institucionalidad. Pero eso se mantiene con la equidad,
y con un buen manejo de la función pública en las instituciones. Pues ahora vamos al otro caso. Servicio Nacional, que hay gente que por la sigla lo confunde. Si el Servicio Nacional de Salud, que es el órgano que administra, que maneja los hospitales. Hoy la Secretaría de Salud es el regulador, es el supervisor, es el orientador. Ahí estalló una denuncia de compras de 13.000 millones de pesos en hemodiálisis peritoneal y nutrición, en la cual se beneficiaron por un contrato directo 3 empresas, incluso hasta yo me sorprendí que el director de compra y contrataciones lo justificó y dijo que cuando no hay competidores eso se puede. Bueno, fue sustituido el incumbente, pero ¿qué opinión te merece ese caso? Mira, yo pienso que, ¿sabes que en comunicación un tema mata a otro a veces? Sí. Entonces a mí primero felicitar a ese medio de comunicación que saque esta investigación con mucha valentía, porque estamos hablando de poderes importantes que manejan dinero público y sectores que tienen 1000 años involucrados en la venta de medicamentos. Aquí son 2 o 3 empresas. Yo considero que hay que profundizar esas investigaciones sin olvidarse del dolo a los más desposeídos del SENASA. Yo pienso que el Ministerio Público en lo adelante debe de dar una voz de alarma, una voz de alerta a la sociedad dominicana que está carente de justicia. Yo pienso que cuando usted le da medidas de coerción a funcionarios públicos, a políticos, y deja sueltos a los empresarios, entonces evidentemente eso manda un mal mensaje a la sociedad dominicana, donde el dinero es el que manda. Entonces ahora con este caso... Devuelva un dinero, negocie... como el caso de los 3 ministros. Milo Jiménez devolvió 800 millones y ya Milo está... En Europa. Entonces, ¿qué pasa? Eso manda una mala señal a la sociedad dominicana, a la juventud. Yo pienso que la juventud dominicana necesita a quien emular y ahora es que se necesita más que nunca esto. Pero con este caso del servicio, eso no me sorprende. Yo entiendo que hay que ver si lo facturado se hizo. Exacto. Hay que ver si, porque aquí hay muchas cosas que se crean. Hay que ver si eso que se despachó, si se cambió la vida de la gente. Porque si tú sales a la calle y sales a los hospitales públicos, no es contraproducente la inversión con la satisfacción. Estamos observando gente que se muere por falta de prevención. Ahí entran las ARS, pero también el Estado Dominicano. Entonces yo considero, hay que ver si esa facturación tan elevada de 13.000 millones de pesos, si esos medicamentos se dieron. Porque una de las cosas que lo tocamos ahorita, al inicio de la conversación, es que los medicamentos de alto costo desaparecieron, nunca hay. Tú vas a la Ortega y Gasset, donde está esa oficina, y ahí no hay nada. Y en SENASA también parece que hubo cosas que no se... Y en SENASA actualmente... Se pagaron cosas que no fueron hechas. Entonces, hay que ver esa instrumentación de expediente, de pagos, de facturas, a ver si es cierto. Por eso para mí recae mucha responsabilidad sobre la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL. La CISARRIL ha jugado un rol pésimo en la supervisión de lo que está pasando hoy en día en la cosa pública en el aspecto de salud y de seguridad social. ¿No se dio cuenta de lo de SENASA aparentemente? Instrumentó un expediente conjuntamente con en ese momento el presidente del Consejo de la Seguridad Social, el doctor Eduardo Guzmán, que hoy ostenta el puesto de director ejecutivo de SENASA, que pienso que es un joven que hay que darle la oportunidad, pienso que lo puede hacer muy bien, pero tiene que agilizar un poco el ritmo, porque en lo que se investiga el caso, fácilmente ese prestigio de esa ARS pudiera desaparecer y los afiliados del SENASA contributivo pudiesen estar pensando en irse del Estado por pocas garantías de salud. Porque hoy en día lo que hay son reclamos por parte de una población afiliada al sistema de que no le están despachando los medicamentos, de que no le están autorizando, y evidentemente el sistema, usted se va donde usted quiera. Entonces,
hay que ver la voracidad de las ARS privadas, si están haciendo por ahí algún amarre para que esos afiliados pasarlo a su cartera. Hay que pensar en todo. Entonces, evidentemente, y volviendo al tema, yo pienso que hay que tener ojo visor con el tema del servicio, hacer las investigaciones e inclusive analizar el porqué de la renuncia del doctor Lama. A mí me apena el doctor Lama siendo un crítico del sistema de salud público, 5 años allí, y yo quiero saber qué hospital se hizo nuevo. ¿Usted conoce alguno? No. ¿Usted conoce alguno? Yo no conozco ninguno. Y yo tengo en el Se terminaron los que estaban en remodelación. Entiendo que sí. Y mire el Gautier, un hospital de especialidades. El Padre Villini sí que cerraba. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la impronta que ha hecho esta gestión en beneficio del país de hospitales públicos? Pero ¿cuánto dinero no ha manejado el servicio? Por eso es que hay que hacer una auditoría. Si lo despachado llegó a su sitio. El tema de diálisis peritoneal, eso tiene años haciéndose, con poco presupuesto, porque no son todos los que se dializan, que se le hacen, porque no todos tienen las condiciones para dializarse en sus casas. Ese hospital Gautier, ahí es que va el gran cúmulo de dominicanos que se dializan en Santo Domingo. En ese hospital Gautier, ese que está en ruinas, que la gente va a atenderse a una emergencia y sale con una bacteria. Y como aquí el sistema no funciona judicial, tú no puedes demandar a nadie. Ahí hay gente que ha ido a operarse hasta de la vesícula y sale muerto. Pero allí en ese mismo hospital Gautier hay especialidades como cardiología que se hacen muchísimos procedimientos, inclusive hasta de cirugía plástica. Allí es que se forman los cirujanos plásticos. Entonces, hay que ver la media, cómo está funcionando el sistema público de este país, inclusive donde hospitales públicos tienen dentro de su centro hasta áreas donde realizan operaciones de esa índole. Increíble. No es producente. Con tu permiso, Joel, y los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Interesantísima esta conversación. Nos quedan todavía muchos temas con el licenciado Joel Rodríguez, como dije, mercadólogo, comunicador, experto en relaciones públicas y también en seguridad social. Por eso, esta primera parte la dedicamos a hablar de SENASA, del Sistema Nacional de Salud y de la situación de los hospitales dominicanos. Nos vemos en unos minutos. Vamos a la segunda parte de esta entrevista con el licenciado Joel Rodríguez, mercadólogo, experto en relaciones públicas y seguridad social y también político. Él fue candidato a diputado por la circunscripción número 3 por la Fuerza del Pueblo en las pasadas elecciones. Y ahora vamos a la parte política, Joel. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? Hay encuestas que me dicen que está en primer lugar, pero el presidente dice que no van, que el pasado no vuelve, etcétera. Bueno, ¿Cuál es la realidad? ¿Sabe que yo me río siempre mucho, don Ramón, que el presidente dice no mire para atrás? Sí. Pero si tú no miras para atrás, tú no ves los elevados, no ves la energía eléctrica 24/7 que había, no ves un plan de seguridad ciudadana que estaba en su mejor momento, que lo dirigía el fenecido profesor Franklin Almeida, cuando eso existía Barrio Seguro. Entonces, evidentemente, no mirar para atrás es penosamente ver un futuro incierto. Yo pienso que mirando hacia atrás, la sociedad dominicana puede emular un futuro mejor y falta poco tiempo. Ya en el 2028 la democracia le permite al pueblo dominicano asumir ese día, ese 20 de mayo o 16 de mayo, un voto duro para que la República Dominicana, con el menú, que los partidos políticos se pongan de acuerdo y saquen su presidenciable. Entonces, evidentemente, para que estos destinos cambien, porque si seguimos mirando para adelante, como dice el presidente Luis Abinader, podemos tropezarnos. Joel, pero con una oposición dividida, y ya Danilo Medina dijo que no hay alianza, que ellos no van a apoyar a nadie, que ellos hay que sumarse a ellos. Entonces, con una oposición dividida, es posible
sacar del poder a un partido que tiene recursos. Yo pienso que, don Ramón, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Si hoy en día una de las mayores experiencias políticas, estadistas, la tiene y que no va a competir porque la Constitución no se lo permite, es el licenciado Danilo Medina, una mente brillante en política y que inclusive muchos jóvenes que incursionamos en la política estamos de una u otra manera porque él nos impulsó con una frase que decía que en política no se pierde, sino que se acumula. Entonces, porque nada es fácil y el posicionamiento de una marca política en este sentido, en países como estos, donde pulula tanto el clientelismo, evidentemente hay que hacer cosas, innovar para mantener una población cautiva. Yo creo que Danilo Medina dijo eso por el momento, porque este no es un momento de alianza, este es un momento de que los partidos políticos tienen que fortalecerse a lo interno, hacer sus congresos, elegir su candidato. Bueno, y en lo adelante, yo sé que todos estamos de acuerdo en que debe de haber un relevo de la banda tricolor para que los destinos de la nación sean manejados por un estadista que sepa lo que quiere para su pueblo y con un timón firme que ningún sector pueda doblarlo. Pero parecería que no está mal la fuerza del pueblo si uno ve el acto de aniversario del PRM y el discurso del presidente, sin mencionar los dardos, fueron dirigidos a Leonel Fernández. Cuando él dice que la pobreza y pobreza extrema del 12 y entonces salta al 25. Mira, lo que pasa es que Luis Abinader sabe que la fuerza del pueblo en poco tiempo se ha convertido en el partido de oposición. Debe ser un orgullo para todos los fuercistas que, siendo un partido tan joven, más joven inclusive que el PRM, y va a llegar al poder en el 2028. Y sin embargo, en tan poco tiempo, ya en la boleta somos el número 2. Éramos el 3 en las pasadas elecciones y ahora estamos en el número 2. Entonces, evidentemente, yo pienso que los cañones, el presidente Luis Abinader sabiamente lo está enfocando donde debe de enfocarlo. Posiblemente sea un error, dado que él es el mandatario y él está eligiendo cuál es pero que él no va a ser rival. Candidato, él no va a ser candidato tampoco. Bueno, yo pienso que él estaba ensayando para ser presidente del partido. Porque como el partido va a modificar, ahora tiene elecciones. Pero también hay que tener cuidado porque en este país puede pasar de todo. E inclusive supe, algunos amigos me dijeron de los medios de comunicación que había un grupo vociferando 4 años más. y recuerde que el presidente Luis Abinader tiene el Congreso en mayoría total. Eso sí. Ellos se sientan solos y gobiernan ahí. Definitivamente. En esta semana salió una encuesta que presenta al gobierno los problemas del país y que no sale bien parado el gobierno y sale bien parada la fuerza del pueblo. Sin embargo, hay un elemento en el cual cuando ellos ponderan con los candidatos, Collado le gana en simpatía, porque todavía no podemos ver en votos, sí, a Leonel Fernández. Pero cuando se compara con Omar Fernández, entonces Omar Fernández le gana a David Collado. Eso crea como una confusión. Una confusión o hasta internamente decir, oye, pero a lo mejor me conviene este candidato, me conviene el Hijo en vez del Padre o el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú tomas eso? Mire, yo soy ¿sabe que en los partidos políticos siempre existe fuertes internas, la cual cada quien aboga por uno o dos, por un candidato X. Yo entiendo que Omar es un joven brillante, tiene todo el tiempo para armar un proyecto presidenciable. No así el presidente Fernández. El presidente Fernández, un estadista ya pasado de 70 años, si no me equivoco. Sí, sí. Un hombre que sabe lo que hay que hacer
que tiene un futuro promisorio dedicado al presente. No es un hombre que está pensando en 20 años, está pensando ahora, aquí y ahora. Yo creo que la fuerza del pueblo, evidentemente de las encuestas, sanas o malsanas, lo que arrojan un resultado positivo para la nación dominicana. Y es que se avecina un cambio en Palacio Nacional, en manos de gente que manejan la cosa pública, de gente que saben lo que van a hacer, de gente que está aprobada, de técnicos, de políticos de los pies a la cabeza, que van a regentear el país como hay que hacerlo. Aquí no hay, penosamente, nada que marche bien. De hecho, una clase media que está desapareciendo, un sistema de seguridad social cuestionado, que es el colchón financiero de este país, un sector construcción que está desapareciendo, ya usted no ve construcciones, y un sector turismo, que es la industria sin chimenea, que es lo mejor que tenemos, que hoy lo dirige uno de los presidenciables del PRM, pero que evidentemente, si te pones a pensar, con tantos problemas que tiene el país, con este tema de la crisis haitiana, evidentemente afecta esto, el tema de la crisis en salud, la corrupción, esto afecta al país en materia turística. Y evidentemente que todo eso hace que los niveles de satisfacción bajen y eso pudiera desencadenar en una crisis económica, que ojalá y eso no suscite. Y por eso yo pienso que este país debe ser manejado por un hombre que sepa cuál es la dirección a tomar y que esta economía dominicana vuelva a bailar ese son que antes bailaba del merengue, ripiado, que se necesita. Porque penosamente estamos bailando bolero. Buen cierre con broche de oro, Joel. Tú eres gran vocero, te felicito y nada, nos vemos pronto. Gracias, don Ramón. Continuamos, amables televidentes. Propuesta semanal.